Les saludo en esta hermosa tarde, nuevamente aquí, por medio de este medio. Me da mucha alegría saludarlos nuevamente y poderles traer un tema que está fuertísimo, tremendo, porque me ha costado mucho en este tiempo poder realizarlo, pero yo sé que el Señor nos va a edificar, porque primero me edificó a mí y ahora se los puedo traer, y eso me da mucha alegría en este hermoso lugar que es parte de mi pueblo natal, aquí de Marabatío. Tomé este rinconcito tan hermoso, porque me encanta la naturaleza, para poder grabar este mensaje. Nuevamente me da mucha alegría saludarles. Deseo con todo mi corazón que se encuentren bien, que la paz del Señor inunde sus corazones y que los esté llenando de muchas bendiciones. Y en esta tarde traigo una gotita de sabiduría de Dios con el tema: Dios no nos aflige de embalde. Dios no nos aflige de balde, mis hermanos. Y este tema está basado en la cita bíblica, en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 33, que dice así: Él no se alegra en humillar y afligir a los hombres. Hay cosas que no vas a ver de ti hasta que tú mismo no seas quebrantado por Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esta cita bíblica nos recuerda, mis amados, que Dios no se alegra en humillarnos, en afligirnos. No se alegra, porque Él nos ama, porque Él nos desea ver bien. Y en muchas ocasiones nos vamos a preguntar: pero si Dios nos ama, ¿por qué permite el dolor? Nadie nos ama como Dios, y eso lo dice un montón de citas bíblicas. Con amor eterno te he amado, eres precioso a mis ojos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Cuántas palabras llenas de amor, mis amados hermanos? Donde Él nos recuerda que nos ama. Tan solo el hecho de estar aquí y que tú estás allá, disfrutando de un techo, de tu familia, de bendiciones que diariamente nos regala, y el hecho tan hermoso de la vida. Con eso Él nos está recordando: te amo, te amo. En cada pequeño detalle está ese amor que nos recuerda que Él nos ama. Pero en medio del dolor y en medio de esa aflicción permitida por Él, porque todo viene, todo, el Señor permite la aflicción. No quiere, como lo dice al inicio la cita bíblica, o sea, no se alegra, pero lo permite con un propósito, mi amado. Mis amados hermanos, personitas que me van a poder ver a través de este video y recibir este mensaje. El Señor lo permite con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Muchas veces Él permitirá situaciones dolorosas que llegan a nuestra vida, como esos golpes, ¿sí? Ese knockout. Los que saben, yo creo que de box, bueno, yo no sé mucho, ¿verdad? Pero he visto pues esas golpizas que digo: wow, Señor. Pero
también para eso fueron entrenados. Y al recibir esos knockouts que vienen a nuestra vida, en veces pues sí, es muy doloroso, ¿verdad? Muy, muy, muy doloroso, mis amados hermanos. Y en ocasiones el buscar las causas para tener estas respuestas a esos golpes será algo inexplicable. Y si tratamos de buscar cuando no hay esas respuestas, cuando Dios no permite esa respuesta, nos hará caer en un estado de congoja y lamento. Y esto lo refiere en una carta apostólica que se llama Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Ojalá que tengan la oportunidad de revisarla, o por lo menos este parrafito que lo escuchen y lo guarden ahí en su corazón, referente a que precisamente hay muchas razones por las que llega el dolor a nuestra vida. Y dice San Juan Pablo II en esa carta apostólica, en un apartado: el sufrimiento consiste en la experiencia de la privación del bien. A este sufrimiento, que es esencial, el hombre debe encontrarle sentido. Sentido, mis amados. Sentido. Y ese sentido, ¿dónde se lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Dentro de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es la presencia de Dios. Y él menciona también que ningún hombre, nadie escapa del sufrimiento permitido por Dios. Y que este sufrimiento muchas veces no va a ser permanente, que viene y va, pero cuando viene es porque viene para llevarse algo, para trabajar algo dentro de nosotros, dentro de nuestra persona. Y esas causas, menciona esa carta, esas causas del sufrimiento pues son muy variadas y nosotros las conocemos. Muchas veces el sufrimiento humano, la aflicción que recibimos, pueden ser de diferente índole. Muchas veces va a ser permitida por la naturaleza, ¿verdad? Por la naturaleza. Va a venir a causar estragos. Cuando vienen los terremotos, los ciclones, los granizos, las fuertes lluvias, que arrasan con todo. Y muchas veces arrasan con ciudades. Y dentro de ahí, pues claro, va el sufrimiento humano de personas inocentes. Pero esto es producido, esta aflicción, por la naturaleza y permitido por Dios. Porque Dios respeta las leyes naturales y las leyes espirituales. Él es un caballero hermoso. Y Él respeta esa ley natural que viene a traer aflicción a ciudades o a veces al mundo entero, porque nadie se escapa. En otras ocasiones el sufrimiento va a ser permitido por Dios precisamente por nuestra misma naturaleza humana, por nuestras acciones. Y ahí entra lo que es personas que se dedican a hacer daño a otros, como el terrorismo, la violencia, que eso está al orden del día, mis amados hermanos. Pero también es permitido por Dios con un propósito,
En otras ocasiones, el sufrimiento va a venir también precisamente de esa naturaleza humana, de las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones. ¿Y cuál va a ser? Soledad, depresión, egoísmos, injusticias. Y eso viene a afectar no solamente a nosotros, sino también a los que viven cerca de nosotros. También nosotros, así de lo que sale de nosotros, tanto es el bien, puede ayudar a otros, pero también si sale mal, también puede dañar a otros, mis amados. Entonces, en general, esta carta me encantó, ¿verdad? Porque nos explica de una manera muy, muy auténtica San Juan Pablo II cómo el sufrimiento llega a nuestra vida de diferente índole. Y créanme que cada uno de esos sufrimientos es primordial para el ser humano, porque nos permite crecer, nos permite avanzar. Y eso también es parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se alegra en humillar ni afligir a los hombres. No. Pero también Él no nos aflige de balde, mis amados hermanos. No, Él no nos aflige de balde. Y vengo a resaltar esa parte de nuestra persona. Porque a eso me llevaba el Señor cuando me entregó este mensaje. El dolor que produce, que permite la aflicción, que viene directa de Él para nosotros. ¿Cómo lo usa nuestro Señor? ¿Con qué objetivo lo permite? Y para esto yo reflexionaba en un momento y traía a mi memoria ese momento cuando estoy elaborando las galletitas y que cada una tiene su moldecito. Si quiero hacer de corazón, pues las pongo ahí en el corazón, ¿verdad? Pongo la masita, la pongo allí en el corazón o en la florecita o en un huesito, en un angelito, o sea, hay diferentes moldes. Y el Señor me traía ese ejemplo tan sencillo, me lo traía en este momento, cuando hice este tema. Así como tú estás eligiendo el molde para lo que tú quieres, para el diseño que tú quieres, así soy yo con mis hijos. Así soy yo. O sea, el Señor es especialista en tener moldes para que nosotros tomemos la forma que Él quiere de ti y de mí. ¿Y cuáles son esas formas auténticas de papá? Bien, si Él te conoce, porque Él nos conoce perfectamente, Él tiene el diseño en mi diseño mío, porque yo quiero que te parezcas a mí, porque te hice a imagen y semejanza de mí. Tengo este moldecito que te va a ayudar a agarrar forma de humildad. ¡Wow! Esa es la que a mí, pues, ay Señor, este moldecito como que ya te gustó conmigo desde el inicio que inicié mi conversión, ¿verdad? Mi llamado hacia Él. Tiene el molde de las humillaciones para que tú tomes la forma de la humildad, mi amado. Tiene el molde de la enfermedad para hacerte humilde también, para que no te olvides quién eres tú, que somos, cositas pequeñas, pero a veces, se nos sube el humo a la cabeza o no sé qué, cómo se dice. Tiene el molde de la mansedumbre, de la paciencia,
Y ese molde de la paciencia es que te pone al lado personas difíciles de carácter y temperamento, porque son dos cosas diferentes. Las pone ahí situaciones que te aceleran y que dices, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? ¿O por qué estas personas que son difíciles a tratar están cerca de mí, Señor? Pero es el molde para formar en ti la paciencia. Wow, ¿verdad? ¿Qué molde tiene? En moldes especialistas tiene nuestro alfarero, mis amados hermanos. Entonces él es especialista para que tomemos esa forma. Y voy a compartirles pues un testimonio hablando de moldes, ¿verdad? Porque ya toqué esa parte mía de mi propia persona. Y recuerdo que el Señor en una ocasión me llevó a Guadalajara. Estuve allá en una formación, en una escuela, en un instituto que yo quiero muchísimo porque formó parte muy importante de mi vida. Y recuerdo que estuve allá y para irme pues tenía yo que ir a vivir hacia allá con unos hermanos, ir a vivir ahí, ellos muy caritativos, los hermanitos, dejaron que estuviera ahí, y para esto me pidieron que yo les apoyara con la limpieza de la casa, ¿verdad? Y entonces llegó un momento donde yo estaba limpiando. Y el baño, pues sí, me tocó pasar a esa parte. Estaba pues sí, un baño, ¿verdad? Hay que hacer limpieza porque, pues, como cada parte tiene su suciedad que hay que quitar. Pero ese día, yo, me chocó el orgullo, mis amados hermanos, porque dije, oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo yo estoy lavando un baño? O sea, sacarle esa limpieza, Señor mío. ¿Qué pasa? Pero era mi orgullo herido, mis amados hermanos, porque en mi persona yo le decía incluso en ese diálogo al Señor, pero ¿qué hago aquí, Señor? Es que ¿por qué me haces pasar esto? O sea, yo pudiendo ir a trabajar, dar clases y no pasar estos momentos difíciles. Pero wow, yo al inicio de mi conversión le dije al Señor, cámbiame, porque no quiero ser la misma persona. Quiero servirte y cada día avanzar para convertirme en el diseño que tú tienes para mí, Señor mío. Y wow, porque sí se lo tomó en serio. Se lo toma en serio, mis amados, lo que tú le pides al Señor. Y bueno, el Señor me trajo esas palabras que yo había olvidado. ¿Te acuerdas que querías que yo trabajara contigo? Pues este es un escenario para trabajar tu orgullo, mi niña, porque el Señor nos habla de una manera muy hermosa a cada uno. Y yo decía, oh, sí, ya me acordé, Señor. Y yo decía, ¿yo orgullosa? Ay, Dios mío, ¿yo orgullosa? Bueno, pues me salió ahí en ese momento, en ese diálogo, en mi oración de cada día. Y dije, wow, Señor, me quebrantó tanto, porque dije, wow, Señor, esta parte debo de permitir que tú trabajes conmigo. Y si esto lo estás permitiendo para que tú me hagas crecer, qué bendición tan hermosa, que como Juan Pablo II dice, dentro de ti está esa respuesta que Dios va a poner en ti de lo que está permitiendo, esa aflicción.
ese quebrantamiento, ese dolor. Y lo acepté. Y dije, bueno, Señor mío, está bien, porque no me quedaba de otra. Está bien, Señor. Pues bueno, vamos, dale, machaca, machaca mi orgullo, porque me quiero parecer a ti, Señor. Machaca lo que tengas que machacar. Y bueno, al otro día que me tocó volver a lavar ese bañito, me hubieran visto, hermanitos, hermanos amados, me hubieran visto. Yo, pero sí me puse mis alabanzas, porque me encanta escuchar música, y le saqué brillo y dije, esto va por ti, Señor. Y sí, aquí, y que le falta aquí sacarle brillo a este piso, pues órale, cloro, fabuloso. Y todo que quedó hermoso ese baño. Porque recordaba, debo permitir que el Señor me trabaje. Y lo acepto porque yo se lo pedí. Entonces, el Señor agarró ese moldecito, ¿verdad? Esa pequeña humillación de sentirme humillada para trabajar esa área en mí. Y créanme que es algo hermoso cuando tú logras dar ese pasito de crecimiento, mis amados hermanos. Y así, cada uno de nosotros tiene que pasar por esos moldecitos de papá. Cuando tú quieres ser mejor persona, pero también a veces a la buena o a la mala. Cuando ya el Señor quiere algo contigo y te quiere ayudar a avanzar, Él te va a agarrar simplemente y va a agarrar ese molde, esa situación difícil de dolor para decirte, a ver, mi niño, a ver, aquí quiero que me crezcas en la paciencia, en la amabilidad, en la mansedumbre. ¡Wow! ¡Qué hermoso es nuestro Señor! ¡Qué hermoso! Porque ese momento de aflicción nos ayuda para bajarnos de la nube. La nube, mis amados hermanos. Y qué ejemplo tan hermoso tenemos, como lo es nuestro Maestro Jesús. Que Él aceptó una muerte de cruz, haciéndose pequeño y se humilló al extremo. Al extremo, mis amados hermanos. Y lo hizo por amor. Y lo hizo también para que se quedara la evidencia, el modelo de cómo el Señor desea que nosotros formemos nuestro carácter. Y es mejor que nosotros le encontremos ese sentido, porque como al principio lo decía, es hermoso cuando tú le encuentras ese sentido, y es mejor que lo encuentres, porque cuando no se lo encuentras, te vas a encontrar frustrado, amargado, no solo contigo, sino con los demás. Vas a traer arrastrando una vida llena de miseria, llena de pobreza. Porque la Madre Teresa decía que la pobreza no es solamente exterior, ¿no? La pobreza que más difícil le cuesta al ser humano poder superar es la pobreza que llevamos en nuestro interior. Porque, mis amados, Dios no aflige de balde a sus hijos. No, nos conviene sufrir, mis amados. Nos conviene encontrarle ese sentido al sufrimiento, al dolor, a la aflicción y al quebrantamiento. Nos conviene.
qué hermoso que el Señor va con nosotros en esa aflicción, va con nosotros, porque nosotros no seríamos capaces de soportar a veces golpes tan duros. Y yo te voy a compartir un testimonio más, porque el Señor me inspiraba a que yo compartiera este testimonio. En mi proceso de formación que el Señor ha tenido para conmigo, para poder cumplir con la asignación que Él me ha encomendado, como les platiqué, yo le he pedido mucho que Él me forme. Y recuerdo que el año pasado pasé un proceso durísimo. Bueno, fueron 2 años, ¿verdad? 2 años así intensos, de proceso muy difícil. Pero vino a golpearme totalmente. Vino a golpearme, permitido por Dios. Y esos golpes pueden venir de nuestros enemigos del alma, el mundo, la carne y el demonio. Entonces, Dios permite a cada uno de ellos que también nos ataquen, nos golpeen, pero todo es permitido. Y eso fue permitido por el Señor. Yo pasé el año pasado, todo el año pasado pasé un momento de soledad, donde muchas personas, yo estuve pasando un proceso de soledad donde muchos se alejaron de mí, y entre ellos fue mi ex esposo, donde pues él decidió abandonarme, decidió irse, retirarse. Pues sí, yo como todos los matrimonios hemos pasado muchas situaciones difíciles, pero yo siempre actué bajo la dirección del Señor, y siempre ha sido así en toda mi vida, en siempre permanecer firme a pesar de todo. Llegaba un golpe, a enfrentarlo, siempre de la mano del Señor. Pero ese golpe vino tan fuerte para mí que estuve tirada, noqueada, porque así me dio el ataque, el golpe así fue, mis amados. Porque fue algo que yo en su momento era mi tesoro. Y yo decía, pero Señor, ¿qué voy a hacer? Si yo dependo de la ayuda de mi esposo, de mi ex esposo. Yo dependo de su ayuda, Señor. Yo no tengo ayuda económica. Señor, estoy pasando este proceso donde no he podido encontrar trabajo, o sí trabajaba con mi hermano, que gracias a Dios él siempre me apoyó también en mi proceso, y trabajaba en el campo, porque claro, no me iba a quedar inactiva. Pero necesitaba ese recurso para situaciones que se me vinieron encima, situaciones económicas especialmente, pero aparte moralmente, mis amados, porque no tuve ese apoyo moral de nadie, ni siquiera de mis hermanos espirituales, pero Dios lo permitió, y lo cual yo les amo, les respeto, ¿sí? Porque puedo ahora decir que el único que estuvo en mi momento de dolor más grande, el único que estuvo fue el Señor, porque así lo quiso. Yo decía, Señor, pero ¿qué voy a hacer, papá mío? Que este golpe fue tan duro, Señor, el proceso del abandono. Pero el Señor en oración me decía, sí, yo lo he permitido, porque también quiero enseñarte a que tú dependes de mí. Yo te llamé, yo te voy a sostener. Y para eso es esta enseñanza, que tú no dependes del hombre, tú dependes de mí, decía el Señor. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ese golpe? Con ese dolor. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? Yo ya te he dado muchos conocimientos,
pero es momento de ponerlos en práctica. Me decía, ¿qué vas a hacer con ese dolor? ¿Te vas a quedar ahí estancada? Porque ese es el objetivo, detenerte. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Con esa aflicción, con ese rencor, con ese odio te vas a quedar ahí? ¿Frustrada? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de ese dolor? Y fue ahí donde entendí que ese dolor yo lo podía transformar con su gracia en un crecimiento, en sacar lo mejor de mí. ¿Y qué fue sacar lo mejor de mí? Que en ese momento de dolor, en ese momento de aflicción permitido por Dios, el Señor me permitió sacar mi creatividad, sacar los dones naturales que Él me había dado. Y Él me regaló ese pequeño proyecto de repostería, que hasta hoy lleva su nombre y se llama La Trinidad, para la gloria y honra del Señor. De ese dolor salió ese proyecto, mis amados hermanos. Porque el Señor en oración me decía, yo lo voy a bendecir. Hazlo, sácalo, transforma tu dolor, que yo me encargaré de tu sanidad. Camina, avanza. Y aún con ese dolor, quiero que camines, no quiero que te estanques, no quiero que te detengas, quiero que muestres con tus actitudes y tus hechos tantos conocimientos que yo ya te he dado. Es momento, mi niña, de sacar lo mejor de ti ahora en el dolor. El contragolpe. Aún con el dolor te puedes levantar y dar el contragolpe, mi amado o mi amada que me escuchas. Y gracias a Dios ese proyecto ha dado ese fruto, lo que esperaba, que es lo que me ha permitido a mí poder solventar mis gastos económicos, también compartir con otros, ¿verdad? Porque todo lleva un orden. El Señor nos enseña tanto hasta ser buenos administradores. Y me da mucha alegría porque los primeros que apoyaron y creyeron en ese proyecto fueron mis hermanos espirituales, que me decían, ay, hermanita, ahora tráiganos estas galletitas, estas empanaditas. O sea, y a mí eso me motivó tanto porque yo me di cuenta del respaldo que el Señor me dio. Porque lo que habla, Él es fiel, mi amado hermano. Yo te puedo hablar de las maravillas, de la fidelidad de Dios. Que lo que Él habla, Él lo cumple. Claro, en su tiempo, a su forma. Y eso a mí me dio tanta alegría que yo te puedo compartir hoy. Que hoy te puedo compartir, mi amado hermano. Porque Dios no aflige de balde a sus hijos, mis amados hermanos. Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú con el dolor, con la aflicción que Dios permite que llegue a tu vida? ¿Qué haces? ¿Permites quedar noqueado? Ahí. ¿O te levantas y también dices, yo también tengo golpes? Yo también he sido entrenado para golpear, para combatir. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Ahora sí lo puedo decir, ¿verdad? Porque en el momento de la aflicción, ay, no sabes ni dónde meterte. Y qué hermoso, mis amados hermanos. Y para esto también traigo un hermoso ejemplo.
referente a qué haces de ti con esa aflicción o con ese dolor que está por dentro, cómo lo sacas. Y un ejemplo de ello son estos animalitos, las ostras, que muchos conocen esa parte tan hermosa, que la ostra, cuando es golpeada con un granito de arena y que entra dentro de sí, es lastimada, pero ella lo transforma en una perla preciosa, mis amados, en una perla preciosa. Ese es el ejemplo, un animalito, de lo que puede hacer con el dolor que se produce por dentro. Qué ejemplo tan hermoso y tan sencillo. Pero esta ostra tiene que ser golpeada para que pueda sacar la perla preciosa. ¿Y qué sale de ti? ¿Qué sale de ti, mi amado, cuando eres golpeado con la aflicción y el dolor? ¿Qué sale de ti? Que este animalito sea un ejemplo en nuestra vida y lo guardemos muy profundamente y nos acordemos de ella, de la ostra, para sacar lo mejor de nosotros. Y que tú, mi amado, y que yo, cada vez que llegue una situación de aflicción y de dolor, seamos transformadores, mis amados. Transformadores del dolor, de transformar ese dolor en cosas hermosas, en obras hermosas, que traspasen más allá, que lleven un fruto y ese fruto permanezca por la eternidad. A eso somos invitados. Recordando también a la Madre Teresa de Calcuta, ya me tranquilicé un poquito, es que ella decía en un momento tan hermoso que yo leía un libro, ¿verdad? En un momento que yo también viví, ¿verdad? Porque todo lo que vamos aprendiendo hay que irlo machacando dentro, pero también transformarlo en acción. Y decía algo la Madre Teresa, que el dolor de nosotros es fértil. Sí, mi amado, tu dolor es fértil. Es tu dolor fértil cuando Dios permite porque hablábamos acerca de los diferentes tipos de dolor. Pero hay dolores que también permite Dios, que es entre nosotros. Personas que en veces no están sanas y llegan a causar dolor en otros por sus acciones, su comportamiento, su forma de andar por la vida. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, y esto te lo voy a regalar, mi amado, para que puedas también encontrar esas respuestas dentro de ti. Y decía, cuando alguien te produce dolor, cuando tú lo perdonas, sucede algo tan hermoso, que es primero la sanidad dentro de ti. Pero ¿qué crees? No se queda ahí ese dolor, porque en la otra persona produce un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Que esa persona, Dios permitió que esa persona te lastimara, porque esa persona necesitaba de su gracia para poder salir de donde estaba. Porque hay veces que traemos cadenas arrastrando, cadenas generacionales, que pues esto ya es otro tema, ¿verdad? Pero traemos tantas cosas guardadas todavía dentro de nosotros. Y que Dios es tan precioso, mis amados, que ocupó tu dolor, mi amado, tu aflicción la permitió con lo que esa persona te produjo para ayudar a esa otra persona. Y tú fuiste el indicado. Yo fui la indicada. Porque Dios mira tu corazón. Mira tu corazón.
Y si tú te esfuerzas en agradarle, también tu dolor será una ofrenda para ayudar a otros a crecer, para ayudar a otros a avanzar, porque no han podido hacerlo. Siéntete feliz, mi amado, dichoso de que Dios te ocupa para que ayudes a otros a través de tu dolor, mis amados. ¡Qué bello! A mí me ayudó tanto a comprender una situación que en este mes pasé. Porque créanme que este mes fue tremendo con dolor. Y dije, wow, Señor, ahora sí, otro golpe. Y recordaba a Santa Teresa de Ávila que le decía al Señor, ay, Señor, tanto sufrir, tanto golpe, Señor. Con razón nadie quiere ser tu amigo. Y recordaba eso, ¿verdad? Que honor ser amigo del Señor y que nos lleve y que nos regale esa gracia, ¿verdad? De ser sus amigos. Pero qué hermoso. Y bueno, decía en esa parte, mis amados, que el sufrimiento es fértil y ayuda a otros. Y un ejemplo que también quisiera compartir con ustedes es el ejemplo del Padre Pío, del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Wow, cuando también tuve oportunidad de leer ese libro. Wow, me encantó, aprendí tanto y que hasta la fecha pues me ha ayudado bastante. Y yo pues decía, ¿verdad? Decía, ay, Señor mío, este santo, desde niño, ojalá que tengan la oportunidad de ver la película del Padre Pío, como desde niño él sufrió de persecución por parte del demonio, por la asignación tan difícil que Dios le dio. Pero bueno, el Señor sabe a quién se las da, ¿verdad? Entonces a él lo eligió para esa asignación, para echar golpe con el demonio, para hacer su arma de guerra en este mundo y contraatacar a ese enemigo, que pues el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y él sufría demasiado desde niño. Y de grande no solamente era el enemigo mayor, que es Satanás, sino se le unieron otros, que fue la iglesia, mis amados hermanos. Porque en ocasiones así Dios lo permite, que hasta por tus mismos hermanos de espiritualidad, también te ataquen. Pero bueno, el Señor se encarga de ellos siempre. Y me encantaba la actitud del Padre Pío, ¿no? Que él decía, ay, hasta es tonto. Le decía tonto al enemigo, a Satanás. Le decía, es hasta tonto. Porque ya sé, cuando van a venir pecadores a confesarse, porque pues esa era un área muy fuerte del Padre Pío, y aparte pues que el Señor hacía milagros, prodigios por medio de él y ayudaba a miles de almas. Y cuando pues ya él iba a hacer algo grande, iba a ayudar a una persona, pues en esa noche le hacía la vida de cuadritos, el chamuco. Le hacía la vida de cuadritos y lo golpeaba, mis hermanos, mis amados. Guau, y él decía, bueno, pues yo ya sé lo que viene. Entonces, qué sanidad, qué interioridad de ya saber por qué suceden las cosas, para qué suceden las cosas. Qué ejemplo, mis amados, de este santazo que yo lo admiro mucho. Me ha enseñado muchas cosas el Señor a través de este santo, pero sobre todo esa resistencia, esa sanidad del alma, del corazón, no solamente para perdonar pues tanta persecución de la iglesia, porque ahí lo van a ver en la peli, y sino ser esa ofrenda para ayudar a otros. Qué precioso, mis amados. Qué precioso. Y nosotros
tenemos ese ejemplo porque podemos llegar a ese grado de crecimiento, porque ese es el ejemplo de los santos, es para nosotros, que fueron personas como nosotros, ¿verdad? Y tenemos un San Francisco de Sales para los que pues tienden a ser muy iracundos, que también fue uno de los santos que a mí me ayudó bastante, porque tiene muchos tips, sus libritos, de cómo ir superando, cómo ir practicando, y San Francisco de Sales era iracundo y llegó a convertirse en el santo más humilde, mis amados, con la gracia de Dios y con la práctica, con la aflicción que Dios le permitía, con un propósito, porque Dios no aflige de balde a los hombres, mis amados. Ay, Dios mío, qué emoción. Me encanta pues poder compartirles con ustedes, mis amados, lo que el Señor me ha dado en este tema. Y ahora sí que, pues el Señor permite todo, mis amados. Nunca lo olvides. Todo viene de Él. Todo golpe, toda aflicción por donde quiera que venga, o sea, no importa la línea que venga, si por este enemigo, por tu perseguidor, por tu adversario, por tu vecino, si vamos más para allá, por tu hermano de sangre, por tus hermanos espirituales, los que pues ya estamos en el camino del Señor. No importa dónde venga la línea, todo es permitido por parte del Señor con un propósito, mis amados hermanos. Porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque esa es su soberanía. Y eso es lo que tenemos que conocer también de Él, esa característica de nuestro Padre, la soberanía de Dios. Ojalá que te invito un poquito a escudriñar esa área para que comprendas y entiendas qué es la soberanía de Dios. Pero resumiéndolo en estas palabras, Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque de Él somos. Y este mundo le pertenece, mis amados hermanos. Y trayendo aquí otro ejemplito, ¿verdad? Muy rápidamente. En muchas ocasiones, cuando nosotros vemos el dolor en personas inocentes, también tiene un propósito, mis amados. Refiriéndonos a lo que es ahorita hablando del dolor del ser humano directamente. Y que muchas veces este testimonio que yo te hablé de cómo el sufrimiento de las personas inocentes que se esfuerzan por agradarle al Señor, o que incluso son niños, y hablamos de guerras donde decimos están muriendo niños inocentes, porque a eso nos referimos, la inocencia pura, que son esos pequeñitos, mis amados, que no tienen ellos pues ninguna malicia, no tienen ahora sí que trabajar ninguna área de maldad, porque el niño en sí es esa pureza. Y trayendo un pequeño testimonio, mis amados, que a mí me da, en su momento me dio esa enseñanza el Señor también a mí. Pude visitar a un vecinito de un familiar que estaba enfermo de cáncer, un jovencito, ya hace algunos añitos atrás, no muchos, pero sí. Entonces lo visitaba y él estaba muy acongojado. Y él me platicaba y me decía, es que siento que Dios se olvidó de mí, que no me ama, porque a mí me permitió esto. Yo pues he tratado de ser un buen joven. Y el Señor traía estas palabras a mí, claro, mediante el Evangelio, porque pues le leí también el Evangelio. Es compartir también la palabra con ese hermano, porque la palabra de Dios pues es algo precioso, mis amados hermanos. Que lleva, que traspasa el alma. Y el mensaje pues era esa parte, o sea, Dios te ama, Dios te ama. No te sientas así, no permitas, ¿sí?, que tu mente, tus ideas bajen a tu corazón. Yo le decía, no, al contrario, siéntete dichoso, feliz,
porque fuiste un alma elegida por el Padre para que tú padecieras esto. Pero créeme que tu sufrimiento traerá fruto en este presente, en el presente y en el futuro. Porque este sufrimiento te aseguro que Dios lo va a usar para ayudar al mundo entero. Para ayudar a todos aquellas personitas, aquellas almas que están lejos de Dios. Pero que Dios en su soberanía y le place, como lo decía con el Padre Pío, que su sufrimiento era una ofrenda para atraer a más almas hacia el encuentro de Dios. Y le decía, y tu sufrimiento va a ayudar a tus generaciones, a tus ancestros, a tu familia, a tu persona. Pero créeme que no será estéril tu dolor. No te sientas amargado ni triste. Gózate. Y pronto verás que el Señor te va a dar esa sanidad. O te va a quitar ya esa aflicción. Y te dejará descansar. Y recuerdo que le cambió su semblante, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Le cambió su semblante. Y él me decía, gracias por hacerme un poquito entender por qué yo estoy pasando esto, para qué. Y que realmente Dios está conmigo y que Dios me ama. Wow, mis amados. Y ahora que tú tienes la oportunidad de comprender un poquito de el por qué la aflicción o el dolor que Dios permite con nosotros, tú tengas esa oportunidad de llevar esta semillita a otros, mis amados, porque lo van a necesitar, porque sé que este tema no es cualquier tema, mis amados. Con el trabajo que me costó y por lo que tuve que pasar, situaciones también de dolor, pero aún así, aquí estamos. Porque el Señor hoy me daba esa palabra. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún con el dolor que yo estoy sintiendo hoy, puedo avanzar. Puedo avanzar, Señor mío, y puedo hacer tu voluntad por encima de mí. Porque ya fui entrenada para esto. Porque sí, mi amado, cada sufrimiento que tú has pasado, ayer, antier, tiempo pasado, años pasados, donde has salido victorioso, porque el hecho de ser victorioso es el hecho que ya estás aquí, eso lo demuestra. Ha sido un entrenamiento, mis amados, porque también el sufrimiento, la aflicción, es un entrenamiento que Dios nos da, porque como decía Papa Juan Pablo II, no, el sufrimiento es parte de tu vida, desde que naces hasta que te mueres. Pero Dios es tan hermoso que nos prepara y nos va llevando de nivel en nivel. Así es que no lo olvides, pero no es permanente el dolor. Va y viene, como decía hace rato, ¿verdad? Porque Dios no aflige de balde a sus hijos. Bueno, mis amados hermanos, pues yo deseo en adelante que tu actitud cuando enfrentes una aflicción, cuando enfrentes dolor, tu actitud sea diferente. Sea diferente a ejemplo de Jesús y María Santísima en la cruz. Y que podamos decir como nuestro Señor Jesús, en ese momento de dolor que en Getsemaní pasó, sudando sangre, mis amados, pasando esa angustia, Él pudo decir, Señor, me duele, pero si tú quieres que pase esta amarga copa, yo la bebo, si es tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Wow. Que nuestro carácter se forme tanto que podamos decir esas palabras, mis amados. Porque su sufrimiento trajo la redención del mundo entero. El sufrimiento de María se unió
al de su Hijo Jesús, para traer esa salvación al mundo entero. Y ellos son nuestro ejemplo a seguir en el dolor, en la aflicción. ¿Cuál es esa actitud? Ahí los tenemos, a ese ejemplo, de ese tipo de carácter, de ese calibre de carácter. A mí me gustaría ser en lo personal. ¿Y a ti? ¿Y a ti, mi amado? Guarda estas palabras en tu corazón, mi amado. Que un día puedas llegar a decir: gracias, Señor, porque aunque en un tiempo no comprendí la causa por la que permitiste que yo sufriera tanto, hoy puedo ver que nada de lo que pasé y ninguna de mis lágrimas que derramé resultó en vano. Así es, mi amado hermano. El dolor va a traer un fruto muy grande y nunca lo olvides. Tu dolor es fértil. Que el Señor nos dé la gracia, nos dé en ese momento de aflicción su compañía, porque eso es tan real, porque Él está ahí, Él nos acompaña en esa aflicción. Deseo de todo corazón que el Señor te permita caminar, avanzar sobre toda situación que estés pasando y que tu dolor lo transformes en perlas preciosas, en proyectos preciosos, en sueños preciosos, que seas un transformador y que camines con esos trofeos en la mano. Porque cada situación difícil que pasaste es un trofeo que llevas en la mano y que cuando camines con esa alegría, con esa fortaleza de ser victorioso y un guerrero, porque llevas la evidencia y que cada cicatriz que portes no te avergüences de ella, porque serán un testimonio que ayuden a otros, mis amados, porque tu sufrimiento es fértil. Y que te llegues a convertir en una persona que camine sobre todo terreno con la gracia de Dios para su gloria y para su honra, mis amados. Ese es mi deseo, mi amado. Y que el Señor nos dé esa gracia a todos de comprender el dolor y que cuando no lo comprendamos, se lo entreguemos y confiemos completamente en su gracia y en su amor eterno que siempre camina con nosotros. Que el Señor te bendiga, mi amado. Que el Señor te guarde y nuestra Madre Santísima te llene de su amor y de su ternura. Nuestra Madrecita hermosa María. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Paz y bien. Chao, chao. Será hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye, bye.